Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Hoy vamos a hablar del capítulo 12 titulado Racismo, control de la natalidad y derechos reproductivos. A lo largo del siglo XX, el discurso sobre los derechos reproductivos estuvo atravesado por una contradicción brutal. Para muchas mujeres blancas, el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto era una conquista personal, un acto de liberación sexual y autonomía sobre sus cuerpos. Pero para millones de mujeres negras, indígenas, chicanas y puertorriqueñas, esas mismas políticas venían teñidas de racismo, coerción y control social. Angela Davis, en este capítulo, desmantela la narrativa liberal que presenta el control de la natalidad como una victoria unificada del feminismo. Lo que para unas fue libertad, para otras fue violencia. Durante décadas el acceso al aborto o la anticoncepción estuvo limitada para las mujeres pobres. Sin embargo, esas mismas mujeres fueron blancos de programas institucionales de esterilización forzosa. No fue casual ni marginal, fue política pública. Y no solo en el sur profundo. Desde clínicas estatales en Alabama hasta hospitales en Puerto Rico se operaba sistemáticamente mujeres pobres, negras, latinas, indígenas, sin su consentimiento, con información incompleta o bajo amenazas veladas. En algunos casos, los médicos ofrecían comida, vivienda o subsidios a cambio de firmar papeles de esterilización. En otros, directamente manipulaban a las mujeres durante el parto o el posparto. Angela Davis recuerda que, mientras el feminismo blanco coreaba "mi cuerpo, mi decisión", miles de mujeres racializadas eran esterilizadas como condición para acceder a servicios médicos o ayudas sociales. Se trataba, en realidad, de un doble estándar. Para unas, el derecho a decidir; para otras, la obligación de no reproducirse. La autora profundiza en el papel ambivalente de Margaret Sanger, fundadora del movimiento por el control de la natalidad en Estados Unidos. Sanger comenzó su activismo con una perspectiva radical, vinculada al socialismo. Buscaba empoderar a las mujeres trabajadoras mediante el acceso a anticonceptivos. En sus primeros discursos, criticaba abiertamente a la Iglesia, al capitalismo y a las estructuras patriarcales, pero conforme el movimiento creció, Sanger hizo alianzas con sectores eugenistas que veían en el control de la natalidad una herramienta para mejorar la sociedad, eliminando los considerados no aptos. Así nació el llamado Proyecto para la Población Negra, una iniciativa en la que se instalaron clínicas de planificación familiar en barrios afroamericanos con el objetivo no declarado de reducir su crecimiento poblacional. Las clínicas se presentaban como un servicio para las mujeres negras, pero en realidad respondían a los intereses de una clase política blanca obsesionada con el control racial. Davis subraya que muchas mujeres negras sí querían anticonceptivos, pero eso no justifica que el objetivo institucional fuera impedir que se reprodujeran. La crítica no es a los métodos en sí, sino al contexto de imposición, al hecho de que las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres negras fueron tomadas por el Estado, médicos blancos o burócratas. Davis enfatiza que el control de la natalidad puede ser una herramienta emancipadora, pero no cuando se impone desde arriba sin libertad real ni consentimiento informado. Un caso emblemático que Davis rescata es de las hermanas Ralph, dos niñas afroamericanas de 12 y 14 años, esterilizadas en 1976 por orden de una clínica estatal en Alabama. Su madre, analfabeta, firmó un formulario sin saber que autorizaba una operación irreversible. El escándalo provocó una investigación federal que reveló que más de 100.000 esterilizaciones se realizaban cada año en Estados Unidos, muchas de ellas financiadas por programas públicos dirigidos a mujeres pobres, negras o con discapacidad. El dato más estremecedor es que, en muchos estados, estas prácticas eran legales, promovidas como medidas sanitarias o de control demográfico. Davis conecta estos abusos con la lógica eugenística que marcó buena parte del siglo XX en Estados Unidos. Bajo la excusa de proteger la pureza genética, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron esterilizadas por ser consideradas inferiores, promiscuos o incapaces de criar hijos útiles para la sociedad. Esta política racista afectó especialmente a mujeres negras, indígenas, puertorriqueñas, mexicanas y a mujeres blancas pobres del sur rural. No se trataba de asegurar el bienestar infantil, sino de reducir la natalidad de quienes el poder consideraba una amenaza para el orden social.
Uno de los ejemplos más alarmantes sería en Puerto Rico, donde entre los años 40 y 70 se esterilizó a más del 30% de mujeres en edad fértil. Las campañas apoyadas por el gobierno estadounidense y organismos internacionales fueron presentadas como modernizadoras, pero en la práctica formaban parte de una estrategia de control poblacional colonial. Muchas mujeres eran operadas sin información, en hospitales públicos donde se normalizó la práctica como rutina médica. Algunas ni siquiera sabían que habían sido esterilizadas hasta que intentaron tener hijos años después. La denuncia de Davis va más allá del racismo. Señala también la dimensión de clase. Las mujeres pobres eran sistemáticamente tratadas como cuerpos reproductivos peligrosos, portadores de pobreza o delincuencia. En los años 60 y 70, en algunos hospitales del suroeste estadounidense se ofrecían operaciones de esterilización como tratamiento para mujeres indígenas y chicanas, muchas veces bajo amenaza de retirar ayudas sociales si no aceptaban. En esta realidad, Angela Davis critica con fuerza el feminismo liberal blanco, al que acusa de haber ignorado estas violencias por centrarse únicamente en la experiencia de las mujeres blancas de clase media. Para ellas, el aborto era una opción personal, una decisión autónoma, pero esa visión no contemplaba a las mujeres que no podían pagar una clínica privada, que dependían de la asistencia pública o que eran presionadas a no tener más hijos por funcionarios, médicos o asistentes sociales. Esta desconexión se evidenció especialmente en la respuesta al caso de la enmienda Haidt, aprobada en 1977, que prohibió el uso de fondos federales para financiar abortos. En la práctica, esta ley dejó sin acceso al aborto legal a millones de mujeres pobres, especialmente negras y latinas, que dependían del sistema Medicaid para su atención médica. Davis explica que muchas feministas blancas no vieron esta ley como una amenaza directa, porque su acceso al aborto no se vio afectado. Pero para las mujeres racializadas fue una nueva forma de control. Se les negaba el derecho a abortar por falta de recursos, mientras se les ofrecía o imponía la esterilización gratuita. Este doble juego, negar el aborto y facilitar la esterilización, evidenciaba que el verdadero objetivo del Estado no era garantizar la libertad reproductiva, sino regular quién debía reproducirse y quién no. Las mujeres negras, latinas e indígenas fueron históricamente consideradas como una amenaza demográfica, una carga para el Estado o un problema social a contener. Angela Davis deja claro que el problema no es el control de la natalidad en sí. Muchas mujeres negras lucharon y siguen luchando por el acceso a anticonceptivos, por el derecho al aborto y por la educación sexual. Lo que denuncia es que esas políticas se aplicaran desde una lógica de dominación, sin tener en cuenta las voces de las mujeres afectadas. El control solo es emancipador cuando nace del deseo y de la decisión de la propia mujer, no cuando es impuesto bajo coacción, chantaje o desinformación. El capítulo también recupera las luchas de mujeres racializadas que se organizaron para denunciar estos abusos. En los años 70, organizaciones de mujeres negras, chicanas, puertorriqueñas e indígenas comenzaron a levantar una voz crítica contra el feminismo dominante. Exigían una versión interseccional, que entendiera que la opresión de género no se puede separar del racismo, la pobreza y el colonialismo. No querían elegir entre el derecho al aborto y el derecho a tener hijos, reclamaban ambos. En ese contexto surgieron espacios como el Comité to End Sterilization Abuse o el Coalition for Reproductive Justice, que denunciaron públicamente la práctica de esterilizaciones forzosas y la discriminación en el acceso a servicios médicos. Estas mujeres no eran víctimas pasivas, eran activistas que articularon un feminismo propio, desde su experiencia concreta, lejos de los salones universitarios o las campañas legales del feminismo blanco. Angela Davis insiste en que cualquier lucha por los derechos reproductivos que ignore esta historia está incompleta. El verdadero feminismo debe ser antirracista, anticapitalista y anticolonial. Debe reconocer que no todas las mujeres han vivido la maternidad, el aborto o la anticoncepción del mismo modo, y que muchas veces las políticas que liberaban a unas oprimían a otras. El capítulo concluye con una lección clave. No se puede hablar de libertad reproductiva sin justicia social.
No se puede defender el derecho a decidir si no se garantiza el acceso equitativo a servicios médicos, si no se eliminan las coerciones institucionales, si no se escuchan a las mujeres que han sido históricamente silenciadas. La lucha por el control del propio cuerpo no puede limitarse a la capacidad de interrumpir un embarazo. También debe incluir el derecho a tener hijos sin miedo, sin chantaje, sin represión. Angela Davis nos recuerda que las mujeres negras, puertorriqueñas, indígenas, chicanas no solo han sido víctimas de la violencia reproductiva, sino que han estado al frente de las luchas más valientes por una maternidad digna, por una sexualidad libre y por una vida que no esté determinada por el racismo y la pobreza. Reconocer su historia es el primer paso para construir un feminismo verdaderamente transformador.